Cada voz importa, cada conversación nos acerca. Conexión BAF. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Conexión BAF. Les saluda Mauricio Olivera. Conexión BAF es un espacio donde compartiremos experiencias, inquietudes y soluciones conjuntas en equipo para fortalecer nuestra cultura de servicio en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. En cada uno de los episodios abordaremos diferentes temas estratégicos que impactan directamente a nuestra comunidad. Hoy queremos abordar un tema que une dos conceptos. Por un lado, los hábitos del buen servicio y por otro lado, los procesos y la eficiencia en el uso de los recursos. Esto se llama conceptualmente la economía de la experiencia. Este concepto nos dice que la calidad del servicio y la satisfacción del usuario, de las personas, generan también beneficios tangibles en los procesos, en la reducción de costos. Para poner un ejemplo muy sencillo, un buen servicio implica que no hay reprocesos, y que no haya reprocesos implica que se está usando de manera más eficiente los recursos. Para desarrollar este tema, esta conexión entre hábitos y eficiencia, la economía de la experiencia, tenemos dos invitados expertos en el tema. Por un lado está Maribel Rincón. Bienvenida, Maribel. Gracias, Mauricio. Maribel es la directora administrativa de la universidad y ha estado en muchos frentes en la universidad conectada con temas de servicio. Recientemente en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ha estado liderando la idea del servicio transversal para todos los usuarios. Y por otro lado, tenemos a Juan Pablo Soto. Juan Pablo, bienvenido. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acá más bien. Esto es muy importante que esté Juan Pablo acá porque es primero profesor. Es la conexión entre la academia y lo administrativo. Y en segundo lugar, es el vicedecano de Relaciones Corporativas de la Facultad de Administración, con conexiones hacia el sector empresarial, y nos va a dar una mirada complementaria de lo que tenemos frente a estos temas de hábitos y eficiencia en el servicio. Bueno, Mari, empecemos por lo básico. ¿Qué significa fidelizar a los usuarios? ¿Y por qué esta fidelización puede representar ahorros en los costos operativos? Claro que sí, Mauricio. Fidelizar a las personas usuarias significa establecer relaciones de largo plazo, en donde justamente ellas están basadas en la confianza, en la prestación de un buen servicio, en la satisfacción y en la escucha activa. Aquí trabajamos muy de la mano con nuestras facultades, con nuestros usuarios, escuchamos estudiantes, profesores, administrativos y sobre eso co-creamos y rediseñamos nuestros servicios. Ahora, cuando tú me preguntas que cómo esto puede representar ahorro en costos, claramente hemos visto evidencias en varios sentidos. Por ejemplo, cuando hacemos los procesos más eficientes, logramos que justamente se disminuyan los tiempos. Esos son ganancias para la persona usuaria, por supuesto, como también para nuestras personas administrativas. En la medida también que vamos avanzando y nuestros servicios satisfacen las necesidades de nuestros usuarios puestos en el centro, logramos además que las recomendaciones fluyan orgánicamente, que le creamos a nuestra institución, que veamos que estamos avanzando. Y eso genera justamente un sentido con propósito de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos para nuestra institución. Y por último, podría decir que esto redunda en que en la medida que hayan menos quejas, vamos a poder brindar mejores servicios en donde queremos agregar cada vez más valor a nuestros usuarios. Mari, muchas gracias por tu respuesta. Ya empezamos a ver esa conexión entre hábitos de buen servicio y eficiencia en el uso de los recursos. Paso ahora a Juan Pablo. Nuevamente, muchas gracias por estar acá, Juan Pablo. Una primera pregunta que te haría para complementar lo que decía Mari es, en el sector empresarial, tú que tienes toda esta conexión desde la Facultad de Administración con el sector empresarial, ¿qué experiencias has podido identificar de reducción de costos sin afectar el servicio? En la universidad, para complejizar un poquito la pregunta, estamos aplicando una presupuestación base cero. Queremos que los recursos se usen de manera eficiente, pero ¿qué tanto esto puede conectarse con los hábitos del buen servicio? Bueno, Mauricio, no, pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Creo que hay muchas estrategias que se están haciendo a nivel empresarial precisamente que conducen a poder mejorar y mantener la calidad del servicio y la calidad de la atención al tiempo que se logra eficiencia en los costos. A veces pensamos que esto es un trade-off que no necesariamente es así.
Hay muchos mecanismos por los cuales esto sucede. Primero, porque en la medida en que se hace mejor calidad, se tiene fidelización, los clientes hacen recompras. Esto está generando también un impacto en terceros, digamos, porque ya empiezan a escuchar en esa buena reputación y vienen más clientes. Entonces se utiliza como estrategia de mercadeo. Muy brevemente y de forma muy corta, una empresa que desde hace muchos años sigo, que tiene un impacto así muy clave, es Zappos. Ellos, por ejemplo, una de las características que hacen en ese buen servicio es tener la posibilidad de hacer devoluciones 365 días. Alguna vez una persona llamó precisamente porque quería hacer una devolución, que unos zapatos que compró para su madre, y su madre ha fallecido. Y lo que hizo la persona que estaba en el centro de contacto recibiendo fue pedir que recogieran los zapatos, pero le pidió a la empresa logística que le dejara un ramo de flores a nombre de la empresa. A veces esos son detalles que uno dice, bueno, se gastó más dinero, pero resulta que cuando analizamos lo que es esa continuidad de ese cliente con la organización, le permite tener mucha más rentabilidad. Eso se le ha vuelto la mejor promoción que ha hecho en toda su vida. Pero hay muchas otras cosas. Trabajar en la calidad, la mejora continua, hace que, como Maribel nos mencionaba antes, haya más eficiencia, hagamos las cosas más rápido, tengamos buen servicio, haya mejor retroalimentación. Y todo lo que a veces surge cuando hay un evento de mal servicio, el recuperar ese nivel de servicio, todo lo que hay que investigar, analizar y tratar de mejorar, se vuelve muy costoso. Frente al presupuesto base cero, digamos que aquí hay una cosa muy importante, y es entender que finalmente la eficiencia tiene un sentido en la medida en que eso nos permita mejorar, digamos, la situación y la salud financiera de la organización, en términos de excedentes, en el sector privado, en términos de utilidad. Entonces, digamos que cuando hacemos presupuesto base cero, nos está dando una oportunidad de pensar las cosas diferente. No estar acostumbrados a seguir haciendo lo de siempre, sino en pensar cuál sería la mejor manera en que nosotros podemos utilizar los recursos para generar un mayor impacto. Entonces, creo, y aquí con el equipo en la facultad lo hemos dicho, es una gran oportunidad para repensarnos y para introducir elementos de calidad de servicio que nos ayuden a hacer las dos cosas de una mejor manera. Juan Pablo, muchas gracias por esta respuesta. Ya nos empezaste a traer a ejemplos prácticos. Quisiera pasar ahora a Maribel. Mari, basado en lo que dice Juan Pablo, ¿cómo ves tú las experiencias memorables en la universidad y cuáles podrían ser esos hábitos en el día a día, en lo práctico, que permitan lograr estas experiencias memorables? Claro, las experiencias memorables, voy a recoger lo que decía Juan Pablo hace un momento, se dan con los pequeños detalles. Una sonrisa, un saludo positivo, una expresión de escucha activa. Esos pequeños detalles marcan la diferencia y hacen que el servicio sea mucho más empático, mucho más humano. Ahora bien, Mauricio, tú me dices, ¿cómo podemos trabajar desde los hábitos? Son muchas cosas que yo creo que muchos ya estamos haciendo y no nos damos cuenta. Uno, cada vez que llega una solicitud, un requerimiento o inclusive una queja, escuchar activamente. Entender lo que necesita el usuario. Y eso es el primer hábito que deberíamos aplicar diariamente. Otra cosa que nos puede ser muy funcional, aprender de los casos que nos pasan en el día a día, en la cotidianidad, conversarlos con el equipo, conversarlos con el usuario y sobre eso buscar mejoras de manera continua. Tema que también me encantó cuando lo mencionabas, Juan Pablo, hace parte de la constante que tenemos que tener aquí en nuestra institución. También otra cosa que podemos empezar a practicar en la cotidianidad, esos patrones comunes de quejas o casos que nos llegan en el día a día, evaluarlos y empezar a hacer cambios. La innovación más fuerte está en lo simple. A veces el cambio en un tipo de respuesta, en un tema de a quién nos dirigimos, cómo comunicamos, en dónde comunicamos los procesos, pueden realmente cambiar la forma en que hacemos y prestamos nuestro servicio. Eso entre otros tantos, pero de seguro yo sé que aquí nuestra comunidad nos puede seguir acompañando y contándonos qué otras cosas hacen en su cotidianidad para mejorar nuestros servicios. Toda la razón, Mari. Gracias por la respuesta y eso me lleva a volver a hacerle una pregunta a Juan Pablo, pero ya, además de profesor, de vicedecano, es miembro de la comunidad. Juan Pablo, como usuario, frente a lo que decía Mari, y vamos a hacer acá los dos una escucha activa, ¿cómo ves tú las experiencias memorables que podrías tener en la universidad y qué hábitos en el día a día nos recomiendas para
hacer de tus experiencias como usuario que sean memorables. Bueno, yo creo que la universidad ha venido trabajando mucho y se ha sentido, de hecho, el cambio y cómo se ha venido progresando. Hay varios servicios que hemos ido viendo esa mejora permanente. Quiero resaltar varias cositas en ese sentido. Una, y para empezar, el diálogo permanente que hemos estado teniendo con la administración central. Por ejemplo, con Maribel en particular nos sentamos a hablar, lo mismo con Alexander, con Maurice, con todos, con Catalina, es decir, con todos podríamos decir que estamos dialogando permanentemente y hay una escucha activa, como tú lo mencionabas, y eso se está notando. Entonces, de ahí hemos visto cambios. Servicios de viajes, por ejemplo, ha cambiado bastante, pensando mucho en cómo se le acercan a cada usuario de forma distinta. También el año pasado, por ejemplo, tuvimos una experiencia en un caso de estábamos cortos de salones y en un momento dado teníamos que hacer un curso y no teníamos dónde hacerlo y muy rápidamente desde Gerencia del Campus nos ayudaron a reconvertir lo que era el restaurante del 10º en un salón con todas las características del salón y eso fue una cuestión de 8 días, es decir, y es esa escucha activa permanente la que permite empezar a introducir esos cambios y esos elementos y que hacen que la experiencia se empiece a volver memorable. No voy a decir que todo es 100% perfecto porque estaría diciendo una mentira, pero hay un mensaje que estamos recibiendo desde la vicerrectoría que me parece que es muy valioso y es, puede que hoy no haya funcionado, pero lo seguimos intentando. Y ese mensaje que llega desde las diferentes dependencias nos está mostrando que en verdad hay un esfuerzo y hay una actitud de servicio para trabajar. Creo que eso es lo que hay que seguir cultivando. Me alineo en lo que decía Maribel, esa escucha activa. Y bueno, no mencioné los otros, pero desde gestión humana, o sea, todos pues realmente desde negocio han estado tratando de escucharnos, de atendernos, de mostrar esa actitud de servicio y yo creo que vamos por buen camino, pero hay que seguirlo intentando, ¿no? Hay que seguirlo trabajando. De acuerdo. Juan Pablo, muchísimas gracias por estas respuestas tan claras sobre los hábitos, pero sobre todo tan alentadoras para el equipo de la vicerrectoría. Ese es el objetivo, seguir mejorando. Quisiera pasar ahora a Mari para hacerte una pregunta más en lo práctico, mucho más específica. Muy bien. Un caso específico que se haya tratado de convertir en una experiencia memorable. De acuerdo. Me voy a referir en particular a compras y a un punto crítico que teníamos con nuestros asistentes, nuestros profesores y nuestras unidades académicas en general. Y es el tema de lograr ver la trazabilidad de cuando se hacía una solicitud de la compra. ¿Qué pasó? Esto fue un tema que, pues así como lo hemos hablado aquí abiertamente, hay que reconocer, en eso no estábamos tan bien. No teníamos la claridad de en qué momento, de en qué punto iba una compra. Teníamos varios reprocesos manuales detrás de la solicitud y para el usuario era transparente que había un formato donde podían ingresar la información, pero en el detrás de cámaras nos pasaba que esa información teníamos que volverla a pasar o retipear y ahí estábamos perdiendo mucho tiempo. Y cuando el usuario nos venía y nos preguntaba dónde estaba la solicitud, nos quedábamos más en la búsqueda de la información en los diferentes sistemas. ¿Qué pasó? Pues lo que hemos hablado hoy, escuchamos. Empezamos a entender las necesidades, empezamos a revisar qué pasaba, no desde lo que llegaba aquí a la vicerrectoría, sino desde lo que arrancaba la propia facultad. Invitamos a varios actores de facultades, de unidades administrativas, de nuestros propios equipos y con esa información co-creamos y rediseñamos el proceso de principio a fin para llegar a un punto específico que hoy me da mucho orgullo decir. Con la ayuda de la herramienta tecnológica, es decir, de nuestro equipo de la DCIT, logramos encontrar una plataforma que fuera única, no tener 2 o 3 al mismo tiempo, que además me permitiera cuidar esa información que requería el usuario para saber dónde iba su compra y además optimizar todos los procesos que habían detrás. Ese proceso, ese proyecto, porque lo volvimos un proyecto generoso, duró cerca de 8 meses y hoy en día podemos decir que claramente ya contamos con trazabilidad. Como siempre, esto es un hito, no es el todo, seguimos escuchando qué otras necesidades hay, pero logró reducir costos en términos de las licencias que teníamos con las otras plataformas, logró justamente darle una información más clara y confiable a los usuarios y aparte de esto, disminuir carga operativa.
Entonces creo que es un muy buen caso de éxito y que nos está permitiendo ahora sí agregar más valor para que las experiencias sean mucho más memorables para nuestros usuarios y sobre todo generando valor en las actividades que hacemos también en la vicerrectoría. Muchas gracias, Mari. Muy interesante el caso. Si lo puedo resumir de alguna manera, se revisó el proceso, pero no por el proceso mismo, sino pensando en el usuario. En el usuario. Y terminó creando un proceso diferente, nuevos hábitos y reduciendo costos. Tal cual, Mauricio. Así es. Pero en ese sentido, quisiera volver a Juan Pablo, digamos, con los 3 papeles que juegas acá, como usuario por un lado, pero también desde la teoría, como profesor y como vicedecano. ¿Qué podemos hacer para medir esta mejora? Mari habla de un caso de éxito. ¿Cómo podemos medir qué es un caso de éxito en los usuarios? Pero en general, ¿cómo podemos medir esto que está buscando la vicerrectoría, que es una mejora continua en los servicios? Bueno, ese es un punto muy importante, Mauricio, porque de hecho, si tú no mides, no controlas. Sí. Y debemos partir de ahí, realmente tener buenas herramientas de medición, indicadores que estén alineados precisamente con esos objetivos que perseguimos es fundamental. Hay muchos indicadores desde diferentes ámbitos, por supuesto el costo, pero el tiempo también, la calidad de los servicios. Muchas veces nos pasa en temas de experiencia y de servicio que solamente las personas vienen a decir algo cuando no funciona, entonces se va como negativo. Pero igual hay que hacer una intención de estar midiendo y acostumbrarnos a esa cultura de la medición. Más que un tema de solo control, es un tema de poder gestionar y de poder retroalimentar para mejorar. Y creo que eso es lo más importante allí. Hay indicadores muy particulares de servicio que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el costo del usuario de acceder a un servicio. Y no solamente el costo en términos económicos, sino el esfuerzo que debe hacer para poder acceder a un servicio. Porque es posible que se le dificulte cuando por fin logra acceder al servicio, el servicio fluye, pero le cuesta mucho. Entonces, haciendo énfasis en lo que decía ahora Maribeli, fue no concentrarse solo cuando recibió digamos, la compra, allí la unidad de abastecimiento, sino desde antes para entender esa interacción que hay y de dónde se origina, digamos, esa necesidad. Entonces, hacer esos indicadores integrales con sistemas desde el costo, calidad, tiempo, flexibilidad, oportunidad, son indicadores que nos ayudan realmente a monitorizarlo. Esto requiere, pues, por supuesto, herramientas también que hagan sencilla esa medición, que sea un tema que esté integrado en los procesos. Y creo que es un trabajo de ir moviéndonos hacia allí. Pero sin lugar a dudas, quiero resaltar eso, la medición es muy importante para poder gestionar. Juan Pablo, muchas gracias por esta respuesta y es muy claro para nosotros que medir es muy importante. Mari, gracias por participar. Juan Pablo, gracias por participar. Una conversación muy profunda en este primer episodio de Conexión BAF y seguiremos trabajando en este tema y hablando sobre temas estratégicos para seguir mejorando nuestro servicio y fortaleciendo la relación con la comunidad. De esta primera conversación nos quedan por lo menos 3 ideas clave. Por un lado, que la fidelización y la satisfacción del usuario no son solo un extra en el servicio. Impactan directamente en nuestros procesos, nuestra eficiencia operativa, nuestros costos. Segundo, que nuestros hábitos en el día a día, nuestra actitud, son importantes y hacen la diferencia en la satisfacción de los usuarios. Y tercero, que mejorar constantemente y medir estas mejoras es clave. Quisiera dejarles una pregunta para que todos participen. ¿Qué hábito practicas tú a diario para contribuir al servicio de nuestra universidad? Nos vemos en un próximo episodio. Seguimos escuchando, seguimos transformando. Esto fue Conexión BAF. Hasta la próxima.